Parece que La vamos a radio. empezar. Sí, es la radio. Sí. Oh, falta la Claudia de Río. Es la radio. Muy buenas tardes amigos, 19 horas 10 minutos aquí, partimos ya en RCPA con nuestro programa Perspectiva Matrística con la conducción, obviamente, de Paola Leiva. Hola, don Claudio, ¿cómo está? Saludar a todos los auditores, a las personas que nos están siguiendo. Primero pedir disculpas porque ayer no pudimos, por motivos excepcionales, no pudimos continuar con nuestros programas durante la tarde que teníamos planificado, pero ahora estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, nuestra labor de democratizar la información. Muchas gracias por escuchar Perspectiva Matrística. Este es el segundo programa que tenemos para poder abordar el tema del enfoque de género desde la historia, desde las sociedades, desde la comunidad. Hoy tenemos a dos grandes invitadas, bueno, a tres, que la Claudia se va a conectar ahora dentro de poco, tuvo un tema con el audio. Quiero presentar a Nicole Fernández, ella es profesora de básica y ella es una dirigente y una activista social dentro de nuestra comuna. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, con harto calor, pero bien Sí, contenta de participar. Sí, qué bueno, gracias Nico por estar acá. Y bienvenida también a la muchas gracias. doctora Carmen Castillo, ella es salubrista, infectóloga, totalmente contextualizado con el tema de la pandemia que estamos hoy. ¿Cómo está, Carmen? Bien, muy bien. Feliz de estos días que estamos viviendo intensos. Intensísimos. Sí. Así es, pero con toda sororidad y con toda fuerza de mujer vamos a salir adelante. Sí. Bueno, la matrística, como les mencionaba, que estábamos conversando antes que empezara el programa, y como les había mencionado anteriormente, el concepto surge desde los pueblos, digamos, originarios de la antigua Grecia. Esto tiene que ver con la cultura que iba enfocada a los liderazgos femeninos, enfocada a la cultura de la paz, en donde también adoraban a sus diosas. Y lo principal era el cuidado de la comunidad, de las mujeres y de los niños, ¿no es cierto? Y en esa dinámica se vio en una situación sumamente armónica dentro de las comunidades. Luego en ese mismo marco, después nos fuimos dando cuenta que van las sociedades evolucionando y aparece el patriarcado como una cultura que es de hombres y de mujeres, ojo, porque la cultura patriarcal no solamente están incluidos nuestros pares los hombres, sino que también nosotras, que educamos a nuestros hijos, que educamos en las escuelas, que estamos en distintos espacios también. Sí. Entonces la desconstrucción no solamente corresponde a los hombres, sino que también corresponde a nosotras las mujeres. Entonces esa perspectiva después aparece, incluso imagínate qué orgullo a nivel nacional con Humberto Maturana, arman una línea, digamos, de estudio y nace acá en Sudamérica, ¿no es cierto?, en Chile, con Humberto Maturana, la matrística con Z. Y la matrística corresponde a enfocarse al tema de la matriz, del útero, de contener, Sí. que hay una contención, digamos, social eh, frente al tema de vivir en ciertos acuerdos sociales que tienen que ver con la armonía y con el enfoque de derechos, donde todas las personas, independiente del género, ¿no es cierto?, tenemos derechos humanos que tenemos que respetar y tenemos que llegar a acuerdos sociales. Para comenzar hoy, chiquillas, miren, les quiero leer algo, porque este es un libro que yo tengo acá, que siempre lo cito, que me encanta, en realidad lo releo ya hasta las hojitas se lo están saliendo. Es un libro de Limón Diplomática y Género y Globalización, Mujeres, Feminismo, Paridad, Discriminación, Violencia y Sexismo. Les quiero leer algunos datos para que ustedes después podamos contextualizar el tema, digamos, de la mujer a nivel mundial. El 98% de las riquezas de la tierra está en manos de los hombres y solo el 2% corresponde a las mujeres. Las 225 personas más ricas del mundo, que son hombres, acumulan el mismo capital que los 2.500 millones más pobres. De esos 2.500 millones más pobres, adivinen cuánto corresponde al porcentaje de mujeres. El 80% corresponde a las mujeres.
Se gastan en armamentos 780 millones de dólares frente a 12.000 millones que se gastan en salud reproductiva de las mujeres. O sea, si se dan cuenta la importancia y la prioridad dentro del mundo de los países, en la salud reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, corresponden, digamos, casi en la misma cantidad de armamento que se gasta a nivel mundial. En la prostitución infantil, el 90% son niñas y los beneficiarios en un 100% hombres. Y, por ejemplo, las guerras convierten a las mujeres en esclavas sexuales. Las mujeres fueron vendidas en algunos lugares a proxenetas y estaban obligadas a recibir otros 30 clientes por día o por noche. En su mayoría soldados de distintos espacios, pero sobre todo en contexto de guerra por algunas ONG que van a generar ayuda. Y en ese mismo caso pasó en nuestro país con algunos, digamos, funcionarios del ejército que fueron en misión de paz a Haití, y ya vemos los porcentajes de embarazo, digamos, que hay de niñas y adolescentes dentro de ese país. ¿Qué opinan ustedes de esta realidad, de este panorama? Quisiera empezar por la Nico. Bueno, me pasa que cuesta un poco tomarle el peso, la envergadura. Una vez habla como de números y como que uno trata como de un poco agarrarlos todos y tratar como de bajarlos y entender realmente lo que eso significa y cuesta. Y uno así también tiene que, bueno, yo desde mi perspectiva educativa, uno tiene que tratar de ver también cómo eso baja para enseñárselo a los chicos. Lo que hablabas tú de la matrística en cuanto a las primeras civilizaciones mundiales, ya no solamente en Europa, sino que también aquí en América. Me costó mucho, me acuerdo en un curso que yo estuve haciendo clase en una localidad bien apartada aquí en el valle, que fue en Los Patos. Cuando estábamos viendo las culturas precolombinas y a los chiquillos yo les decía que las mujeres se quedaban en la comunidad, los hombres salían a trabajar, pero las mujeres tenían un rol muy importante. Entonces ellos pensaban que cuando yo les hablaba de este rol tan importante era porque las mujeres hacían un trabajo, como lo que se ve hoy en sus madres, ¿cierto? En sus hermanas mayores, en sus tías, en sus abuelas, que son mujeres que salen a trabajar. Entonces me decían, claro, me decían, las mujeres van a salir a trabajar. Entonces yo les decía, no es necesario. La mujer en esta época no salía a trabajar fuera del hogar. La mujer trabajaba dentro del hogar, entregándole la educación, la instrucción, la enseñanza, el día a día a sus hijos, a los menores de la comunidad. Entonces me quedaban mirando y me decían, entonces por eso las profesoras son mujeres, porque ese es su rol, me decían. Como que era inherente a nosotros ser profesora, era como normal. Entonces, uno trata a veces como de diferenciar ciertas aristas en cuanto en el ámbito educacional, y es difícil, sobre todo en comunidades rurales, en comunidades muy, muy patriarcales, donde tú te das cuenta que cuando tú reúnes a las mujeres de la comunidad, hay muchas mujeres que tienen como esa necesidad de espacio, de conversar, de ver otros mundos, de conocer otras realidades, que a veces te ven de tu edad y dicen, profe, yo soy más joven que usted, y yo pensé que usted era más joven que yo, pero usted estudió, sí, estudié, bla, 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 y tú le empezás a hablar del tema y se les abre el mundo, porque viene desde ahí la vulneración también de este derecho de ser mujer, más allá del derecho de ser madre, porque siento que las chiquillas sienten como el hecho de hacerte madre, un privilegio, una bendición que obviamente es muy lindo, pero también siento que es una postergación. Siento que la mujer deja de ser mujer cuando es madre y se obliga a eso dentro del núcleo familiar y se le relega a esto, a quedarse en la casa, y técnicamente para los que están afuera y para los que salen a trabajar hacia afuera, la mujer de la casa no hace nada. O sea, hace algo súper simple, hace las labores del hogar y son cosas súper banales, pero a la final, lo digo desde mi experiencia personal también, mi madre me crió. Mi madre no quiso salir de la casa y me quiso criar a mí y a mi hermano. Y quiso hacerlo desde una perspectiva de crianza también, y de entregar valores y de formarnos a nosotros como seres íntegros también. Y eso también es un sacrificio.
y siento que la mujer es vista desde estos dos lados. La mujer que sale del hogar es una mujer esforzada, es una mujer que hace doble pega, es un doble trabajo, triple, cuatriple, es una cosa inmensa, pero también siento que a la mujer se la apunta. Cuando, cuando el chico en la escuela no rinde lo que debe rendir, se le apunta a la mujer. Cuando el chico tiene mala conducta, entre comillas, se le culpa a la mujer, ¿cierto? Y empezamos con todo este bombardeo de responsabilidades que a la final la mujer no tiene por qué asumirlos de una manera casi, casi como, no sé, de un abrir y Yo cerrar creo, de ojos, ¿cierto? Que podría ser el tema nos de los impone, roles de género, claro, claro, claro. que a Entonces uno se siento le que, asigna por el claro, género, y ¿no los es cierto? chiquillos en ciertas localidades, como te lo contaba, tienen esta marca y cuesta. Por ejemplo, a ellos les llamaba mucho la atención que yo no tuviera hijos. Entonces me decían, pero mi mamá tiene su edad y usted no tiene hijos. Y yo le decía, claro, porque es una opción. Tu mamá te quiso tener a ti, te ama, te adora, es su proyecto de vida, pero no es el mío es otro. A lo mejor en algún momento llegará una guaguita, le decía yo y todo. Entonces, viene desde chiquitito. Y es tan importante eso, la primera infancia, los párvulos, son chiquillos, una esponjita, absorben todo, entonces siento que se pierde eso también a veces, la oportunidad de abrir estas mentes, de explicarles, por ejemplo, que el rosado no es solo para las niñas, el tema de los colores, el tema de los juguetes, el tema de los espacios, que si voy a la cancha a ver a un partido, ¿por qué no puedo ir si soy mujer? Mm. Allá se veía mucho eso también, se daba eso de los espacios, las mujeres se quedan en un lugar, por ejemplo en una plaza a conversar, pero los hombres se van a jugar a la pelota, ¿cachai? Pero la mujer no se mezcla con el hombre, son espacios distintos. Obviamente también se tienen que dar espacios como estos que se dan ahora, donde nos juntamos las mujeres y analizamos ciertas problemáticas que se dan en la sociedad que, que son parte de un cambio, que son parte de un cambio. Yo lo veo también en los chiquillos, ya chiquillos que han egresado de cuarto hace 2, 3 años, tú veías otra mente, veías otra visión también, de chiquillos más abiertos y de chiquillos que, bueno, no quiero parecer cargada al feminismo, como muchos hablan y lo tiran así como al chiste, pero siento que el futuro es de las mujeres, el futuro es de las mujeres. Es en nuestro momento. Y eso es Sí, lo que hablaba la Nico, verdaderamente relevante respecto al tema de que es importante hacer la distinción porque esto es una radio comunitaria y también es educativa. Sexo es la asignación biológica que se le da a un recién nacido, ¿no es cierto?, a través de la evaluación, la observación, la doctora debe saberlo. claro, Y el género, digamos, la asignación cultural, o es desde el enfoque cultural, digamos, de cómo se identifica la persona, depende de la identidad, digamos, la conformación de un ser humano. claro, El género es cultural y como es cultural es modificable a través de la educación, que es modificable porque los seres humanos cambiamos. Por lo sí. tanto, bueno, y quiero continuar con esto y quiero continuar con la siguiente consulta. ¿Tendrá que ver también con la asignación, doctora, de roles de género que tienen que ver con una cultura patriarcal en cuanto a nosotros no, también nos dicen, por ejemplo, que tenemos que estar relegadas a lo doméstico, a la casa, a la maternidad? Y aún así, aunque uno salga al mundo laboral, cuesta porque tampoco están los espacios, digamos, para el cuidado infantil Claro, y el género masculino, a algunos, porque no podemos generalizar, ¿no es cierto? También, aunque trabaje, tampoco se divide, digamos, las labores de la vida, de lo cotidiano que tiene que ver con la crianza, que tiene que ver con el cuidado, con el hogar y otras cosas más, que no es una simple ayuda, sino que es una distribución del trabajo dentro del hogar o dentro de la vida de las personas. Cuéntanos, doctora, ¿cuál es su perspectiva respecto a lo que estamos hablando y las cifras que se dan a nivel mundial? Bueno, lo que está señalando Paula de respecto a la cifra es algo tremendamente potente y duro. Pero aquí hay algo que en esto de la asignación del género nosotros tenemos también una cuota de responsabilidad. Las mujeres. ¿Y por qué? Porque nosotros somos la que primera toma contacto con el bebé, somos el primero que en el jardín infantil toma contacto con el niño,
Muchas veces, y tal como lo decía la Nicole, son profesoras y no profesores los que toman contacto. Y en todo esto, la madre, frente a este hijo, o la educadora, siempre tiene estas actitudes de seleccionar el color, de no hagas la cama, no entres a la cocina, y eso aún es así. Yo solamente les voy a contar experiencias personales. Cuando yo atendía a niños, yo les preguntaba, mamá, ¿en qué trabajas? No, yo no trabajo en nada. Entonces yo la miraba y decía, ¿usted está loca? A ver, dígame, ¿cómo es que no está trabajando en nada? Seguro que está haciendo el aseo, que lava los platos y todo, todo, todo. Entonces me decía, sí, sí hago eso. Bueno, entonces tiene que estar orgullosa de que usted está haciendo algo que nadie le da ni las gracias. Entonces me miraba y me decía, tiene razón. ¿Sabe? Una de las cosas que yo le decía, y esto es algo para ustedes, pero cuando estaba trabajando en el consultorio de San Felipe, cuando venía una mamá con una de estas niñitas, decía, mire, mi hijita, nunca dependa de un hombre. Entonces me miraban, ¿cómo? Usted tiene que tener su platita, tiene que tener su propia, no tiene nunca de que depender nada, tiene que ser independiente para tomar las decisiones que usted quiera. Si usted quiere emparejarse, feliz, pero si usted quiere también parar la cola e irse, también puede irse, y que no dependa de alguien. Eso fue hace varios años atrás, pero aún estamos en una sociedad muy patriarcal, como lo dicen ustedes, y eso es algo que pega muy fuerte, y hay una cuota de responsabilidad de nosotros, las mujeres, que les enseñamos desde chicos a los niños muchos elementos que no son los que al día de hoy debieran de estar dando esta paridad ojalá de ser corresponsable en distintos ámbitos, en que el género hombre también tenga la posibilidad de ojalá adquirir habilidades que no son las propiamente típicas del rosado, de la muñeca y todo, sino que asumir más allá roles que son fundamentales para el futuro. Un poco lo que dijiste, Nicole, que ahora han cambiado, sí, pero por arriba. En concreto, cuando te vas a lo profundo, muchas veces todo esto hay que hacer videos y todo para que por lo menos tomen en serio de que no se pueden reír de las fotos íntimas de sus pololas o de distintas cosas, que muchas veces cuando están reunidos los hombres y cuando están un poquitito pasados de alcohol, hacen o utilizan un vocabulario poco respetuoso, y eso es algo que tenemos que ir trabajando todos juntos, ojalá evitando situaciones tan tristes, porque finalmente recaen sobre las mujeres y que nos hacen un daño enorme en la imagen, en todo lo que significa el desarrollo. Ahora, algo que para nosotros tenemos que trabajar es nuestra cultura. Yo creo que ahí estamos todavía, a pesar que hemos tenido una presidenta mujer, el machismo y el patriarcado todavía es muy potente. Y hay frases que se han dicho sin pensar. A mí me dijeron una vez una persona, que no les voy a decir, una autoridad local, me dijo, es que a mí no me gustan las mujeres jefas. Y me lo dijo a mí, y yo era la directora del servicio de salud. Entonces uno dice, ay, ¿cómo Sí, me lo dice a mí? O sea, sí. te lo dicen con desparpajo. Y no hay forma, si tú no los paras en seco, de decirle, esto no podemos seguir así. Hasta aquí llegó su discurso negativo. Tenemos que buscar una forma en que usted nunca más repita esas formas de expresarse de una persona, mujer, que está en cargos que son complicados, que no son fáciles, Sí. y que también tiene habilidad en que se las puede. Ahora algo, y yo reconozco lo que dice Nicole respecto a la mamá que los crió, pero también están los otros ejemplos de mamás que han trabajado y que realmente le pueden demostrar a la mujer que puede ser múltiple, muchos más elementos que enorgullecen a cualquiera, que uno puede dar testimonio en muchas partes de gente que ha tenido que salir afuera por muchas razones y que han tenido muchas satisfacciones también en su trabajo. Así que las dos cosas, ninguna se excluye, las dos son muy valiosas y reconocibles. Así que, bueno, pero vi a la Claudia Berríos que está ahí también escuchando. Sí, bienvenida a la Claudia de Ríos, ella también es un ejemplo de sororidad a propósito de todo lo que estamos hablando, un panel maravilloso de mujeres solidarias también. Claudia, bueno, te quiero hacer la siguiente consulta porque a mí me parece, nosotros estuvimos conversando un poquito y me mandó un mensaje que me pareció
tan acertado que me gustaría que hicieras el comentario desde tu perspectiva. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo tú defines el feminismo y la matrística asociado al feminismo como una transición para llegar a la matrística? Cuéntanos un poquito de eso, que O me sea, pareció muy buena la teoría. sí, o sea, yo la verdad lo planteaba de la siguiente forma. Para mí como la matrística obviamente tiene que ver con el reconocer dos sistemas que hoy día están, dos sistemas que pueden existir en una sociedad, el patriarcado y el sistema más matrístico. Desde esa lógica, el feminismo de alguna manera vendría a ser como un movimiento que surge dentro de un sistema patriarcal, que de alguna manera se torna como en un paso para poder llegar hasta este sistema más matrístico, que finalmente habla como de la igualdad, del no generar competencia, del reconocer al otro como un otro, sin generar como esta lógica de jerarquías dentro de una sociedad. Yo le planteaba a la Pau que si de verdad existiera un sistema matrístico, probablemente el feminismo no existiría, porque no requeriríamos generar un movimiento que de alguna manera generar equidad, porque la matrística tiene que ver como con eso. Y eso como en términos generales, en relación a lo que estaban comentando, comparto lo que decía Carmen y lo que decía ¿cómo se llama? Nico, La Nico, la Nico. claro, lo que decía la Nico. Yo creo que hoy día uno de los grandes temas que se generan tiene que ver con que los proyectos de vida, estamos trabajando muy poco los proyectos de vida, y los proyectos de vida, en el caso de las mujeres, muchas veces dependen de los estereotipos de género, Sí. y eso implica obviamente una lógica muy asociada a la complementariedad del hombre, que yo creo que no es malo en esa lógica, pero sí el no reconocer las propias competencias que las mujeres tenemos, por ejemplo, lo que decía Carmen, para poder desarrollar cargos hoy día, y si uno hace como un poco de análisis en los diferentes gobiernos que han existido, la mayor parte de las personas que hemos tenido cargos de dirección pública, y entre esos me cuento, han sido cargos que están asociados a temas más sociales, al tema de los cuidados. Sin embargo, no se considera las capacidades de las mujeres, pensando también en la lógica de que cuando eres dueña de casa tienes que ser economista, tienes que ser planificadora, tienes que tener un montón de competencias que en el sistema, en lo público, en la gerencia pública, son como elementales para poder llevar a cabo una buena función. Se critica mucho, y finalmente la labor de la mujer muchas veces en lo público está más asociada al tema de los cuidados y no necesariamente a los cargos que tienen que ver más con gestión y de administración más amplia. Y respecto al tema de los estereotipos también, y el tema de la asignación que le da, digamos, esta cultura a las mujeres, es cierto, porque ¿se acuerdan cuando, y hay que hablar de Michelle Bachelet, porque fue la primera presidenta de nuestro país en Sudamérica y una de las primeras a nivel mundial, que fue un ejemplo para nosotros? Y cuando Michelle Bachelet asume, recuerden que la gran crítica que había era al liderazgo que ella tenía, que generalmente el mundo de los hombres en la vida política asociaban a un tema de un liderazgo débil, pero en la medida que fue pasando el tiempo, el liderazgo ahí se fue clasificando, clarificando, ¿no es cierto?, en torno a que era un liderazgo femenino y distinto, un liderazgo de los acuerdos, un liderazgo desde la perspectiva humana, desde el reconocimiento de la familia, de la libertad de la mujer, y también creer en espacios que tienen que ver solamente y plenamente de las mujeres, en la propia decisión, como por ejemplo lo que dice la Nico, respecto al tema de la maternidad, que muchas veces se nos presiona y hay una carga y una presión social, más aún en el Aconcagua, más aún en los sectores rurales. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque la vida campesina acá, como nosotros vivimos, viene de la colonia. Y tenemos, digamos, hay varias cosas que tienen que ver con eso, digamos, incluso, digamos, con la marginalidad de las mujeres, la precariedad laboral de las mujeres, la mano de obra barata en los trabajos de temporada que son de mujeres, quedando al descuido los hijos, o entre los mismos niños se cuidan y quedan solos en sus casas, y esa es una realidad, ¿no es cierto?
Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos modificar esto, Nico, desde la perspectiva educativa en los establecimientos educacionales? Sabemos que los 6 primeros años de vida de un ser humano son predominantes para el resto de la vida a nivel, digamos, de desarrollo neurológico, físico, como el desarrollo de un ser humano, ¿no es cierto? Cuéntanos, ¿cómo se trabaja hoy en día en las escuelas o cómo crees tú que se debiera trabajar el enfoque de género dentro del currículo? Mira, aparte de la labor que yo tuve en algún momento como profesora en aula, hace un año y algo estoy trabajando en un programa acá en la municipalidad que se llama 4 a 7, que tiene otro enfoque, Del ¿cachai? CERNAM. Trabajamos, claro, de Cernamec. Trabajamos, o sea, el enfoque del programa es asistir con talleres recreativos a los hijos o niños que están a cargo de mujeres que sean jefas de hogar, ya que sean mujeres solteras, separadas, que lleven un hogar y que estas mujeres necesiten que los chicos extiendan la jornada escolar, estén en la escuela, pero al cuidado de personas responsables, ¿ya? El programa se establece con tutores, que somos personas que hacemos talleres para los chicos, ¿ya? Estamos dentro de la escuela, pero no extendemos la escuela hasta las 7 de la tarde, ¿ya? Porque muchos de los profes también de la escuela habían entendido que nosotros llegábamos a la escuela como para ayudar a los chicos a hacer tareas, que no era la idea principal. La idea principal era sacar a los chicos de la sala, tenerlos obviamente en las dependencias de la escuela como un ente físico, pero hacer talleres recreativos. Y dentro de esos talleres recreativos teníamos también eh, la conversación. Teníamos mucha conversación con los niños en la tarde, teníamos que solucionar conflictos que venían de la mañana, que me peleé con este, que tuve un problema con este otro, ya mira, conversémoslo aquí, arreglémoslo así. Estábamos en otro clima, ya no había profe en la escuela a esa hora, entonces los chicos nos veían como esta cosa como conciliadora. Tratábamos como de que nos vieran así, no como esta cosa como que hoy me tengo que quedar en la escuela hasta las 7 y es como lo mismo de la mañana, ¿ya? Cuando nosotros hacíamos las reuniones con las mujeres, tratábamos siempre de interiorizar en ellas el concepto de del independizarse, que siempre lo veían por el lado del trabajo. Y siempre me decían, pucha tía, es que no hay pega aquí en la zona, es súper malo y todo. Pero no veían la opción de capacitarse. La veían como algo súper lejano. Y tratábamos nosotros de ofrecer todas las herramientas que estaban en la oficina de la mujer para que ellas se sintieran acogidas. Muchas mujeres no conocían la oficina de la mujer. Muchas mujeres no sabían realmente que tenían mucha ayuda, que podían acceder a muchas cosas o que simplemente podían llegar a un grupo a hacer un curso de algún tipo de manualidad y sentirse escuchadas, sentirse aceptadas. El programa en el cual yo trabajo, estamos trabajando en la Escuela Manuel Rodríguez, que es una escuela con mucha vulneración, con un riesgo social alto, donde las mujeres ya de partida son mujeres que tú tienes que tratar de empoderarlas día a día. Tenemos que tratar siempre de saludarlas con una sonrisa, de levantarles el ánimo, de cambiarles esa perspectiva a lo mejor de pesimismo y obviamente también desde sus realidades que son súper adversas y a lo mejor son súper lejanas a las realidades que nosotros hemos vivido durante nuestra vida. Entonces tratar también de bajarnos, porque a veces ellas te ven como, oh, el profesional, ¿cachai? Y te ven como lejano. Y dirán a veces, ¿qué me viene a decir esta profe si ella no sabe lo que yo vivo? ¿Cachai? Entonces, tratar un poco también de bajarse a la comunidad. Y yo creo que la escuela, y siempre lo he dicho, para mí la escuela es más que eso. Para mí la escuela es una comunidad. Y si no cambiamos el paradigma de una escuela como una comunidad, la escuela va a seguir siendo un centro de instrucción, donde los chicos van a aprender, adquieren un conocimiento y si es que adquieren una habilidad o una capacidad. Pero siento que nos estamos quedando muy al debe con el tema de las escuelas. Las escuelas tienen que ser una comunidad, las escuelas tienen que estar abiertas a los profes, a los padres, a los apoderados, al abuelo, al tío, que a lo mejor se siente súper ajeno a toda esta etapa educativa del chico que vive en la casa, porque por ejemplo ahora con todo el tema de la pandemia hay familias extensas. Ya la abuela ya no vive sola, a la casa de la abuela llegó la hija con los nietos, llegó otro hijo que a lo mejor no tiene nietos, entonces se comparten todo este tipo de vivencias y yo creo que la escuela cumple un rol fundamental.
aunque estemos con teletrabajo y estemos con todas estas clases virtuales y todo el tema, yo creo que la escuela sigue siendo un ente súper importante dentro de la sociedad y dentro de la cultura para que nosotros creemos esto de sacar, sacar la visión de la verticalidad, de que hay una persona por sobre mí, que hay una persona que tiene más poder que yo o que hay una persona que simplemente sabe más que yo. Tratábamos también de eso, de decirle a las mamás, oiga, mire, yo puedo saber mucho de letras, puedo saber mucho de clases, de material y de cosas, pero usted es madre, yo no soy madre, y usted tiene un aprendizaje que va años luz de lo que yo sé. Entonces ahí, chuta, decía, claro, po, a lo mejor no soy profesional, no tengo un oficio, no tengo una profesión, pero soy madre. Y a lo mejor desde esa perspectiva, engrandecer a la mujer también, darle el lugar que se merece. Y yo creo que parte por la escuela, parte por eso. Pero siento que nos quedamos al debe. Nos quedamos al debe en cuanto a que la escuela sea más que un lugar de instrucción, un lugar como una comunidad. Exacto, porque y eso aquí, bueno, esa visión, porque mira, de cuenta que dentro de los establecimientos, lo que a uno le enseñan dentro de las carreras de educación, es que uno tiene que trabajar con distintos estamentos. O sea, no solamente la escuela e incluso las universidades no están solamente en el aula, en una sala de Exacto. clase, sino que tiene que ver también con el trabajo pedagógico, con la familia, que no necesariamente son los papás, ¿no es Claro. cierto? Las familias, con el personal, con quienes están educando, con los niños también, ¿no es cierto? Pero por sobre todo también con el entorno que nos rodea. Con el Los seres territorio. humanos somos seres, claro, somos seres humanos integrales, primero desde nuestra individualidad, desde el cuidado propio y de también una visión, digamos, del resto. Doctora Carmen, una consulta a propósito también, digamos, de los derechos de las mujeres que son, y los derechos humanos que son convenciones internacionales, ¿no es cierto? Y que van por la buena voluntad de los países de poderlos respetar. En este caso, ¿qué relación tiene la Constitución, por ejemplo, la redacción de la nueva Constitución política respecto a poder integrar ya como un derecho fundamental los derechos de la mujer y no solamente que nos guiemos por las convenciones que existen, sino que sean ya temas concretos de nuestro país? ¿Nos podría enseñar un poquito de eso? Cuéntenos un poco cómo es eso. Bueno, solamente como ejemplo, en las tesis fue lo que nos provocó a todos una reacción de mucha emoción por el hecho de que se refería a algo que muchas veces está muy escondido y que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con cómo nos respetamos nosotros como seres humanos íntegros, en la individualidad que estás diciendo, Paola, que es muy importante. Y esa las tesis dio vuelta en el mundo con distintas culturas, con una forma de mirar en la cual todas compartían un sentido común, que era el derecho a ser mujer con dignidad, que era darle el peso para que realmente pudiera salir adelante enfrentando en conjunto estas imágenes que tienen de rebaja, de darle, no, tú estás debajo de mí, te pago menos, tu trabajo no vale nada, o sea, descalificando a estas mujeres que, por un lado, tienen todo el derecho a ser par, a andar al lado de y no detrás de. Eso es una cosa. Pero lo otro es detectar también todo el daño que se hizo a su sexualidad, a todo su yo, que de alguna manera lo expresaban con tanta veracidad que provocó en todas las personas una reacción que esperamos que eso sea un fruto enorme a futuro y que se pueda implementar en la Constitución. La Constitución requiere ahora una nueva mirada porque la Constitución del 80, por supuesto, no tiene esta mirada. Y esto tiene que ser plasmado con todo el trabajo de muchas miradas de mujeres muy valerosas que fueron capaces de decirlo y de enfrentarlo. Y yo realmente lo transmito a través de las tesis, que para mí fue una de las emociones más grandes y que en muchas partes fue una reacción mundial y que todavía lo valoran como un gran mérito de las mujeres. Maravilloso. Y ahora, y a propósito de eso de las tesis, porque se dieron cuenta que en la movilización social, en el estallido socioambiental, ¿no es cierto? Cada vez que empezaba a decaer el movimiento y había más demanda, aparecieron las mujeres.
Mm. Y ahí se retomó, digamos, Sí. la con fuerza femenina y eso sucedió en 3 hitos importantes dentro de este proceso. E incluso hasta hace poco, digamos, en las injusticias sociales, pero desde otra perspectiva, ¿se dan cuenta? Desde la perspectiva artística, de la perspectiva del impacto, de la perspectiva de las emociones. ¿Por qué? Y no necesariamente por ser mujer, pero sí en una estrategia inteligente de poder, digamos, llegar a través de la motivación a educar a nivel mundial, imagínense, desde Valparaíso hacia el mundo. Y en ese mismo marco, Claudia, te quiero consultar lo siguiente. Nosotras somos mujeres que estamos metidas en política y sabemos lo que cuesta también con nuestros mismos pares, digamos, poder encontrar algunos espacios dentro del mundo político, porque ahí si tú te das cuenta es cosa de solo ver que estas crisis, las crisis institucionales, las crisis que existen, digamos, dentro de la legitimación de los líderes o sociales, ¿no es cierto? No es tan enfocado el tema de las mujeres, porque si se dan cuenta las instituciones, ¿por quiénes están lideradas? Es cosa de ver el Congreso. Estamos siendo liderados en el Congreso en su mayoría por hombres. Los cargos, por ejemplo, que son mejores pagados y de jefatura son de hombres también. Por lo tanto, ¿qué análisis haces tú? Porque en esta crisis institucional, que está liderada en un 90% casi por la figura y el género masculino. ¿Qué crees tú desde esa perspectiva de la participación de las mujeres y cómo le cuesta a una mujer integrarse en el mundo, primero laboral, y si es que tiene, digamos, el interés de la participación dentro de la esfera política, también es bastante complicado? Cuéntanos Mm. cómo ha sido tu experiencia y qué piensas acerca de eso. O sea, yo creo que cuando hablamos, igual como primero como para poder como clarificar, porque siempre cuando hablamos de la palabra política, siempre como que ¿Se todo el entiende mundo como así, partidista? claro, política. Y la verdad es que todo esto que estamos hablando es política. El trabajo es Exacto. política, la comunidad es Sí, política, la educación es política, todo es política. exacto. Entonces, dentro de esa lógica, sí, po, a las mujeres nos cuesta más estar en política, al menos en términos de liderazgo, y obviamente eso tiene que ver con la estructura que muchas veces tienen las instituciones en términos de jerarquía, en términos de la lógica patriarcal, y es lo que habíamos hablado recién, de que muchas veces no se visibilizan las habilidades y las competencias de las mujeres, si no es en aspectos más de acompañamiento, como más de promoción. Yo creo que ahí hay un tema que también estamos al debe, porque muchas veces hablamos del empoderamiento de las mujeres. Uno de mis primeros trabajos hace harto tiempo atrás, hace como 16 años, fue trabajar en el programa Puente, como apoyo Ya. familiar. Y uno de los trabajos que ahí hacíamos principalmente era trabajar con las mujeres, porque eran las que estaban en la casa y obviamente nosotros generábamos todo un trabajo ahí, principalmente con las mujeres. Después de unos años tuve la posibilidad de participar de una evaluación de ese programa y una de las cosas que nos dimos cuenta era que efectivamente se había generado un empoderamiento de las mujeres, pero al mismo tiempo de ese empoderamiento de las mujeres se habían generado otros conflictos, como el aumento de la violencia intrafamiliar, el aumento del consumo de sustancias en las parejas de estas mujeres. Porque, claro, uno genera un empoderamiento, pero no genera educación con el otro sexo, no genera una educación en términos de transversalizar esta lógica de somos todos iguales con los hombres. Entonces se entiende como se sigue manteniendo la lógica patriarcal de la competencia y no de la complementariedad en términos Bien, del exacto. el proyecto político, proyecto de familia, y eso mismo se puede como llevar al tema de las instituciones, en la lógica de que las mujeres hoy día se están viendo como una competencia y no necesariamente como una complementariedad en términos de lo que podemos lograr en términos de desarrollo de las instituciones como más desde el concepto más amplio. Ahora les que miren, se pasó súper rápido el programa y quedan 10 minutos solamente. Entonces me gustaría hacerle la pregunta desde cada una de las áreas a ustedes, digamos, de la entrevista que se hizo hoy día. Por ejemplo, en el caso de la Nico desde la pedagogía, en el caso de la Claudia desde la perspectiva política y en el caso de la doctora desde la perspectiva municipal. Entonces les quiero preguntar cuáles serían las 3 medidas para poder incorporar el enfoque de género al área que ustedes se desarrollan.
¿ya? Porque es importante también problematizar y también es importante llevar a la práctica, porque con ejemplos concretos las personas en sus casas pueden entender de qué manera podemos materializar la justicia o la equidad de género, ¿no es cierto? Muchas veces se malentiende el concepto del feminismo, porque el feminismo no es embrismo, no es que yo crea que la mujer tiene que estar por sobre. El feminismo significa buscar equidad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? Desde esa perspectiva, Nico, ¿cuáles serían las tres medidas dentro, digamos, de las políticas educativas que se deberían incorporar? Bueno, yo creo que sigo en lo mismo. Creo que se tiene que cambiar un poco la estructura de trabajo en cuanto a las escuelas. Y creo que también, yo creo que viene, bueno, tanto en lo municipal, yo creo que algo más regional y nacional, el tema de la universalidad de los contextos escolares también. Pasa mucho que a veces te invitan a reuniones donde la gente trabaja en escuelas muy grandes, con universos muy grandes de alumnos, y se quedan sorprendidos cuando saben que la directora de una escuela rural la hace de secretaria, la hace de profe, la hace de Sí. UTT, porque no Y de hay portera. plata para pagarle a otro cargo. Entonces, Sí. siento que la escuela también tiene que contextualizarse en cuanto al contexto propio de cada escuela. ¿Ya? Yo creo que de ahí parte. El recambio de profes. Yo creo que es súper importante en una escuela mantener una comunidad educativa permanente, que por ejemplo la profe de primero saque a esos chicos hasta cuarto básico, por ejemplo, que es como el nivel medio. Siento que le afecta mucho a los chicos el cambio de profesores, ¿ya? Eso también afecta en el lazo que crea el profesor con la familia, en ese nexo que hay entre la casa y la escuela. El profe está al medio. Entonces, si yo cambio al profe constantemente, ese nexo se va rompiendo, se va degradando. Y tengo que retomar todo de nuevo, no tengo tiempo. Entonces, todo eso conjuga. Y creo que también el tema de crear una comunidad educativa pasa por el tema de congregar a la familia, traerla para la escuela, invitarla, inventar actividades que sean entretenidas. A lo mejor no las vamos a poder hacer dentro del horario de colegio, vamos a tener que esforzarnos los profes como lo hemos hecho hace mucho tiempo, yo creo, y quedarnos a lo mejor unas horitas después del horario para congregar a una reunión, conversar, empezar a hablar del tema, empezar a incorporar ciertos conceptos que es como súper importante, desde los chiquititos hasta los más grandes, ¿cierto? Crear programas propios de cada escuela, yo creo que se puede hacer, hay súper buenos profesionales en las escuelas, sobre todo acá en San Felipe, hay muy buenos profesionales en las escuelas básicas, que es donde está el mayor universo de alumnos de acá de San Felipe, y que yo creo que parte por eso. Parte por el trabajo que se hace en cada escuela, la importancia que tiene cada profesor en su curso y cómo ese profesor puede crear ese lazo para que ya no pensemos en un curso, pensemos en chicos, pensemos en niños que tienen familias, que hay mujeres y hay hombres y Yo hay creo que ahí está el problemáticas punto. también. Mm. Sí, Claro, yo porque creo desde que la por ahí parte. perspectiva educativa, bueno, la primera escuela de las virtudes sociales es la familia, Claro, ¿no es cierto? sí. La escuela es un complemento, pero muchas veces también falta escuela para padres y Sí, escuela sí, para Hacer madres, una, escuela sí, para familia, la verdad. sí, sí, hacer una revisión también de los proyectos educativos que tienen los eso, establecimientos y a partir de eso también integrar los elementos que se plantean acá. Pues. Que sí, igual yo obvio. creo que también una cosa es como el discurso, pero también eso se tiene que llevar a los instrumentos formales que existen hoy día en los establecimientos educacionales y uno de esos son los proyectos educativos. Eso, sí, Exacto. Entonces, desde esa perspectiva podríamos hablar de que hay puntos principales como podría ser el trabajo con la familia, ¿no es cierto? Porque muchas veces por desconocimiento, porque uno conoce como una ley cuando a uno lo educa, lo crían en la familia, ¿no es cierto? Entonces, eso parte desde la base de la educación de quienes le están mostrando el mundo y la vida a los más pequeños. Claudia, cuéntanos desde tu perspectiva, desde tu área, ¿cuáles serían los tres líneas para potenciar la participación de las mujeres dentro de las esferas políticas o públicas, ¿no es cierto? Porque efectivamente nos cuesta con nuestros mismos pares, ¿no es cierto? Cuéntanos un Sí, poco. o sea, yo creo que han habido avances respecto del tema, de toda la discusión que se ha abierto y que finalmente hoy día nos permite tener como cupos asegurados en ciertos
en ciertos niveles, porque también eso es como súper importante contarle a la gente, porque hoy día se habla mucho de la paridad, pero la paridad no necesariamente está en todos los niveles de cargos políticos. Hoy día tenemos paridad en lo que tiene que ver con los concejales, o sea, paridad en cierto sentido, aseguramiento de cupos en el caso de mujeres, equidad de género. Pero todavía nos falta como harto porque tiene que ver solamente con asegurar la postulación de mujeres. Y muchas veces no necesariamente, o sea, esos cupos a veces se llenan con gente que no necesariamente tiene como las competencias. Yo creo que hoy día, y eso responde también como a la educación que nosotros tenemos que hacer desde la política y desde los espacios donde estamos, para poder generar también sororidad respecto a el tema de las votaciones, por ejemplo. Hoy día el 51% de las mujeres de la población en Chile somos mujeres. Por lo tanto, hoy día las mujeres tenemos la posibilidad de elegir mujeres en los diferentes cargos. Y eso es un elemento que podemos aprovechar hoy día. Tenemos la posibilidad de elegir a nuestros pares. Pero ahí hay que hacer un llamado a la sororidad y un poco también como a que las mujeres que nos están escuchando puedan ver reflejadas en las candidatas las mismas capacidades que ellas tienen, las capacidades de liderar, de planificar, de proyectar, de generar procesos que van en beneficio, en el caso de las mujeres que nos están escuchando, de su familia, pero en el caso de las mujeres candidatas en pos de una lógica mucho más amplia. Yo creo que va por esa lógica, como lo que decía el tema de la educación es un elemento importante y es transversal a todos los ámbitos, súper transversal. Eso. Muchas gracias, Claudia. Y ahora pasamos nos quedan 3 minutos. Estoy viendo la hora porque siempre me atraso. Bueno, y también ahora me interesaría saber su postura, doctora, respecto a los lineamientos en una comuna que tendrían que existir respecto al enfoque de género, la paridad, digamos, dentro de los mismos municipios, porque eso depende muchas veces de las voluntades políticas, ¿no es cierto? Como están estas normas, digamos, no está legalizado, está normado o son acuerdos, ¿cómo lo podemos hacer dentro de un municipio? ¿Cómo se Mira, puede trabajar eso? uno de los temas que tal vez ya la Nicole dijo, el Cernamec, yo creo que habría que potenciar la cercanía del Cernamec en la municipalidad, que tenga la posibilidad de mejorar la autoestima de las mujeres, que se sientan más cercanas, darle oportunidades de capacitación para que tengan libertades también de poder salir del hogar y poder tener su propia platita, que tengan, mira, si ayer hablaban de los manipuladores de alimentos, que son unos cursos que son rápidos y fáciles y que la mujer puede tener ahí muchos elementos para poder tomar algún carillito, algún trabajo, alguna situación que le facilita la vida propia y con sus decisiones de su plata. O sea, es algo que le da una individualidad y una mayor seguridad. Sí, autonomía, pues sí, eso Claro. sí. Y el otro es la salud mental, trabajar fuertemente con las organizaciones Falta mucho. para que ojalá hagan una buena catarsis. Yo creo que eso es algo fundamental. Entonces, hay elementos que hay que tener claro y hacer buenas alianzas con las organizaciones que tenemos del área de la salud, con distintas para poder potenciar todo lo que facilite que la mujer tenga esta libertad de elegir y esta forma de mirarse a los ojos de par a par y no achatada. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Qué bueno también saber que hay un enfoque de género, un respeto por la mujer, por los seres humanos. Y eso es lo que buscamos. Así es. Sabemos que en estos momentos tenemos que tener discriminación positiva, que no es una discriminación, digamos, como que yo estoy tirando para el lado a las mujeres, sino que yo les doy y les genero espacios para poder potenciarla, ¿no es cierto? Y en ese mismo marco está el tema de la paridad y estamos felices también porque por primera vez en el mundo se va a hacer una constitución paritaria y se va a hacer en nuestro país. Entonces, como se dan cuenta, en nuestro país siempre llevamos la delantera. Decían que era la cuna del neoliberalismo, va a ser la tumba del neoliberalismo y la cuna de la primera constitución paritaria. Imagínense qué maravilla, en qué situación estamos nosotros luchando, y en la lucha, y se ha dado por sí solo. En la naturaleza esta revolución también tuvo un tinte femenino.
es hora de las mujeres porque es otro tipo de liderazgo, aunque uno quiera o no, nuestro cerebro funciona distinto a nuestros pares hombres, ¿no es cierto? Y hay también otra flexibilidad respecto al tiempo y la creatividad que hemos tenido nosotras porque hemos estado tan postergados, que hemos tenido que resolver una resolución de problemas, digamos, de una forma más creativa. Yo confío en los liderazgos femeninos, yo confío también sin dejar fuera a nuestros pares, porque en lo personal yo creo que todos también tenemos distintas experiencias, ¿no es cierto? En mi caso he tenido una buena experiencia con el papá de mi hija, con mi papá, por ejemplo, con mi pareja, no quiero que estén fuera, no quiero que estén fuera, no pueden estar fuera. La No, construcción por de una supuesto. sociedad se da con los padres, con hombres, con mujeres, con niños, con abuelitos, etcétera. Pero en eso mismo tenemos que seguir enfocándonos a la matrística y por eso que estamos difundiendo a través de este programa el enfoque de amar al ser humano porque es ser humano y respetar sus derechos porque la naturaleza del ser humano es la bondad y en naturaleza los seres humanos son buenos. Entonces tenemos que empezar a confiar nuevamente, es no solamente en nuestro género, sino que también entre nuestros pares, los hombres también, y generar espacios de reflexión, de educación, de análisis y de práctica también. Y esperemos que sea también en un municipio como el nuestro, que se genere un cambio respecto a lo que hemos estado viviendo estos últimos tiempos. Así que les quiero agradecer toda la mejor energía, la llamo Violeta para ustedes porque son mujeres maravillosas. Les quiero agradecer a la Nico, profesora, a la Claudia de Ríos también, que ha generado un proceso de participación de las mujeres con un apoyo, pero tremendo con todas las pares en la esfera de participación política, Claudia. Así que agradecerte a ti también, a la Nico y a la doctora Castillo, que ha sido un, una grata sorpresa haberla conocido y haber compartido estos días, porque imagínate, estar conversando el mismo lenguaje, mirarse y saber que estamos hablando de lo mismo, estamos hablando que queremos igualdad, que queremos espacios de justicia, y para eso hay que unir fuerzas, porque solas no podemos, solos no podemos, tenemos que hacerlo entre todos. Así que un abrazo, muchas gracias a todos los auditores de RCPA Radio, y damos por terminado y finalizado el programa desde la perspectiva matrística. Muchas gracias, compañeras, que estén bien. Hablamos. Chao, chao, muchas Gracias, gracias. escuchar. Chao.